Un sábado más te traigo la continuación del Herrero Legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. La historia avanza en las minas de la isla Cork. Pigsword puede notar que la mina ha estado abandonada por un tiempo, pero afortunadamente está cerca de la fortaleza, así que el coreano podrá responder rápido en caso de emergencia. Aunque el jugador se encuentra en una situación realmente mala, Pigsword siente que la minería verdaderamente es una actividad divertida. Mientras mina unas ventanas le informan de que su estadística de perseverancia aumentó en un punto, su resistencia sube en un punto. Otra ventana informa de que su nivel de habilidad de minería intermedia sube al nivel 3. Entonces Pigsword asesta un golpe sobre la pared de la mina y queda confuso porque escuchó un ruido detrás de la pared. Al ver una luz que se filtra entre las piedras, el coreano cree que podría haber descubierto una gigantesca mazmorra secreta. Este descubrimiento podría significar haber encontrado un área de caza llena de monstruos para nivelar. Esta mazmorra podría ayudar al gremio a resistir más tiempo en la isla Cork. Así que el jugador decide atravesar completamente el muro con el pico que le forjó Grid. Simultáneamente alguien aparece del muro, siendo desafortunadamente golpeado por el pico de Pigsword. La situación es ciertamente confusa para ambos jugadores, y el coreano se pregunta si acaso esto será un enemigo. Se trataba de nada más ni menos que del jugador soldado del capítulo anterior. Este último no comprende qué hace aquí un minero. El soldado no podía creer que fuera a morir a manos del pico de un minero, tan pronto como llegó a su destino, pero más aún no entendía qué demonios hacía esta persona minando en medio de un área de guerra. El soldado muere maldiciendo haber perdido la oportunidad de su vida. Se consideraba a sí mismo alguien destinado a convertirse en un pilar del ejército real del Reino Eterno. Al lugar también llegaron los compañeros del soldado. Estos no pueden creer que un minero haya podido derrotar de un solo golpe al mejor soldado que tenían de nivel 250. Pigsword por su parte nunca imaginó que encontraría ratas en la mina, y revela también estar sorprendido por el poder de su pico. Aquí el sistema nos muestra que el pico de Grid es de categoría única. Las condiciones de uso son tener minería o una habilidad de agricultura, maestría avanzada de espada de nivel 2 y 1200 puntos de destreza. El poder de ataque del pico es de 233 puntos. Este incrementa la velocidad de minería en un 20%, aumenta el poder de ataques impactantes en un 10% y se puede transformar. A pesar de que luce como un pico regular, el filo del ítem puede doblarse para convertirse en una espada. Es un pico que no solo posee un gran poder de ataque, sino que con él, Pigsword también puede utilizar sus habilidades de Desenvain. Inmediatamente después, el coreano utiliza su habilidad de Desenvain Aniquilar. Este día, las fuerzas de élite de la Marina del Reino Eterno fueron aniquiladas en un instante por el pico de un único minero. Con este logro, Pigsword subió de nivel, neutralizando la operación secreta de la Marina del Reino Eterno. El coreano encuentra una bengala de señal entre los cuerpos enemigos. Esta puede utilizarse para confundir a los enemigos. Pigsword pensó que Grid había previsto que algo como esto pudiera ocurrir, y por tanto creó este pico especial, pero en realidad, nuestro protagonista diseñó este pico porque estaba cansado de que el maldito Piaro llevara un pico en lugar de una espada, decidiendo convertir todos los picos en espadas. Pigsword decide que como las cosas ya han llegado hasta este punto, resistirá aunque le cueste la vida. Siente una profunda gratitud hacia el gremio Overgeared, pues gracias a ellos ha recuperado el espíritu de lucha que creía perdido. Mientras tanto, la historia avanza en el castillo de Patreon, donde podemos presenciar una gran batalla. En este lugar Tobias cree que tienen demasiado trabajo, y el número de jugadores que se une a la misión de eliminar a los traidores del Reino Eterno aumenta cada día. Tobias supone que los jugadores debieron haber recibido la misión debido a que son parte del Reino Eterno, pero además, el Reino Eterno también está ofreciendo grandes recompensas por ellos. Los 10.000 soldados del Reino Eterno rondan el nivel 160, pero entre ellos también hay miles de jugadores de alto rango. El paladín ya no sabe qué deben hacer. Yizuka responde disparando una ráfaga de flechas. Aclara que lo único que deben hacer es no mostrar misericordia contra aquellos que se atrevieron a mostrar sus colmillos. Ya sean 10.000 enemigos o 10 millones de enemigos, los barrerán a todos.
Los enemigos están impresionados por la gran potencia de fuego de Hisoka, no tienen lugar para esconderse y recuerdan que la clase de arquero de la llama roja es la mejor clase para la defensa de asedio y no saben cómo podrán abrirse paso. Hisoka por contraparte piensa que esto es demasiado débil, su arco no puede sacar a relucir todo su poder, puesto que ha subido 22 niveles pero su arma sigue siendo la misma. Con el destino del gremio Overgeared en juego, la presión del reino eterno solo se hará más fuerte, y la arquera Hisoka necesitaba un nuevo poder. Mientras todo esto sucedía, la ciudad de Reidan parecía estar más tranquila. Aquí Lawel piensa en que el marqués Stein no les ha respondido de nuevo. Para conectar el norte con Reidan, los chicos invadieron Patrian, pero nunca imaginaron que en un momento tan crítico, el marqués permaneciera en silencio a pesar de las peticiones de su hija Irene. Lawel está seguro de que el marqués debe saber que el éxito del señor Grit está relacionado con la seguridad de su hija. A pesar de que están en medio de una guerra, el castillo de Reidan permanece pacífico por el momento. Y dado a que Faker dijo que se quedaría vigilando a todas horas, no hay manera de que alguien venga a lastimar a la familia de Grit. También debemos recordar que el asesino Cassin también está en el lugar. Como Lawel esperaba del meritorio sirviente del reino eterno, parece que el marqués Stein será cauteloso a la hora de empujar a la gente del norte a la guerra. Aunque su carácter es admirable, tal estupidez significa que no le darán una posición alta en el reino del señor Grit. Mientras piensa todo esto, Lawel decide revisar el ranking de jugadores. Y al mirar se sorprende de ver al protagonista ocupando el 9º puesto en el ranking unificado. Hace tan solo 3 horas era nivel 323, pero ya está en el nivel 325. No entiende cómo esto es posible. Lawel cree que esto significará que Grit regresará antes de lo esperado. El estratega prometió que conseguiría el trono para Grit antes de que regresara, pero parece que se equivocó. Lawel siente curiosidad por lo que estará haciendo el herrero en el continente oriental. La gente está volviendo a decir que Grit está utilizando trucos. Mientras piensa esto, Lawel deja caer accidentalmente la patata arcoíris que estaba comiéndose. En este justo instante Irene se fija en su hijo, y Faker identifica a la patata cayendo sobre el pequeño Lord. Faker se maldice a sí mismo por haberse distraído un instante. No sabe en qué demonios está pensando el estratega Lawel para distraerse así. En ello alguien saca una daga a una velocidad inhumana. Se trata del pequeño Lord que captura la patata en el aire con una reacción sorprendente. Faker no puede creer lo que acaba de ver. Parecía que el hijo de Grit no necesitaba guardaespaldas. Faker cree que probablemente no haya un guardaespaldas que tenga que hacer tan pocas cosas como él. E incluso si Reidan colapsara, estos dos estarán bien. De fondo Irene elogia al pequeño Lord por haber logrado capturar la patata en el aire. Entonces la historia regresa al castillo de Pangea en el continente oriental. Una ventana felicita al protagonista por haber completado la misión de rango S, de subyugar a los monstruos aguja blindada. Otra ventana informa de que se generó la segunda parte de la misión de subyugación de los monstruos aguja blindada de rango S. Para completar esta misión el protagonista deberá subyugar a los monstruos aguja blindada que están amenazando a Pangea. Las condiciones son eliminar a 20 agujas blindada, y la recompensa son 5 hilos de plata. Grit no puede creer que hayan tantos monstruos aguja blindada y que la tasa de dropeo de hilos de plata sea tan baja. Acaba de salir a comer pero cree que si esto se alarga podría tomarle hasta 2 días. En el castillo, el señor Han Seok-bong y el herrero White le dan la bienvenida al Duque de la Virtud. El señor de Pangea felicita al prota por haber lidiado con los monstruos y haber regresado a salvo. La capitana Sua añade que Grit castigó al malvado Arube, quien en realidad seguía vivo y estaba escondiéndose en el interior de la mazmorra. Han Seok-bong no puede asimilar que Arube siguiera vivo en el interior de la mazmorra. Si esto fuera cierto significaría que Grit ha salvado a Pangea. Pero antes de todo esto, Han Seok-bong cree que el protagonista debe estar exhausto, así que le prepararán las delicias más finas de Pangea. Aquí unas ventanas informan al protagonista de que el señor Han Seok-bong le está extendiendo su favor. Ahora tiene un alojamiento con aguas termales, ideales para recuperar la resistencia.
Grid puede utilizar todas las instalaciones del castillo de Pangea de forma gratuita y obtener comidas cuando quiera. Grid lamenta que no podrá comer estas delicias que tienen preparadas para él, puesto que debe seguir consumiendo las comidas del cocinero Idan para subir sus estadísticas. Sua por su parte no entiende nada. La historia continúa más tarde en el pueblo de Pangea. Grid maldice tener que rechazar el premio gordo que le tocó cuando lo tenía frente a sus ojos. Tendrá que rechazar todas las comodidades del castillo para hacerse más fuerte y decide revisar las recompensas que obtuvo tras derrotar a Arube. Grid asume su mala suerte por haber acabado con Arube sin quererlo, aunque al ser un NPC nombrado probablemente dará buenas recompensas y el protagonista utiliza su habilidad de evaluación. La marca desconocida parece tener también un propósito desconocido, pero Grid consigue descubrir una función desconocida en el ítem. La marca en realidad es una marca de la evolución de grado único. Se trata de una marca desarrollada por el Centro de Alquimia del Reino Juan. Al adherirse al cuerpo aumenta las estadísticas de fuerza, agilidad, resistencia o inteligencia en 200 puntos. Grid se sorprende porque esta marca aumente 200 puntos de estadística con el simple hecho de adherirse al cuerpo. Es una locura. Grid está sorprendido porque la alquimia pueda crear cosas como esta, y cuando vuelva a Reidan hablará para ver si es posible crear algo similar en Reidan, pero mientras tanto revisará el anillo que dropeó Arube suponiendo que este también debe ser un objeto increíble. Este es el anillo de Arube de categoría única, es un anillo creado por Arube tras innumerables experimentos para usar las técnicas de los monstruos aguja blindada. Al utilizarse, permite usar y controlar hasta 5 hilos de plata. Grid puede ver que este objeto es una basura, puesto que él ya puede utilizar hasta 10 hilos. En ello una idea pasa por su mente, puede que para él sea basura, pero los hilos de plata siguen siendo artículos geniales. El poder de ataque mínimo es de 100 puntos, pero el límite superior no tiene límites y permite un control versátil. Grid piensa que si hay alguien en el mundo que pueda aprovechar al máximo esta ventaja son sus esqueletos Overgeared. A diferencia de los esqueletos normales, los esqueletos Overgeared pueden equipar objetos y este anillo los puede ayudar a suplir la falta de destreza que poseen. Grid celebra que esto es perfecto. Sus esqueletos podrán utilizar hilos de plata y les será de gran ayuda contra enemigos poderosos. El herrero decide ponerse manos a la obra de inmediato y se equipa la marca de la evolución sin pensarlo 2 veces. Grid podría conseguir más agilidad para igualar su fuerza, o más inteligencia, para poder aprender la magia de Bram. La resistencia por otro lado le ayudará a aumentar la supervivencia y potenciar su transformación negra. Grid estará conforme con cualquier estadística que le entregue mientras que no sea fuerza, ya que él ya tiene esta estadística por las nubes. Tiene un 75% de posibilidades de que le toque una estadística útil. Desafortunadamente el sistema informa de que la estadística aumentada resultó ser la estadística de fuerza, y esta última aumenta en 200 puntos. Grid no puede creer que haya tocado el 25% de posibilidades que él no quería. Grid se había esforzado para intentar equiparar su estadística de agilidad con la de fuerza, pero con esto la diferencia se amplía aún más. El protagonista rasca la marca para tratar de recolocarla. Entonces el sistema informa de que la marca de la evolución se encuentra en el estado de fuerza e incrementa esta estadística en 200 puntos. Grid puede intentar cambiar la estadística, pero una estadística disminuirá en 5 puntos permanentemente por cada vez que se intente. Grid cree que perder 5 puntos permanentes de estadística es una gran penalización. Para recuperarlos deberá comer 5 platos más del cocinero Idan. El ludópata protagonista no sabe qué hacer. Quizás debería conformarse con la fuerza debido a que ésta aumenta el poder de sus ataques, pero la idea de arriesgar 5 puntos de estadística para mejorar otra estadística lo atrae demasiado. Grid entiende que él posee muchísimas estadísticas, entre estas tiene algunas estadísticas innecesarias como el poder demoníaco, que si sube mucho lo llevará al infierno.
Con esto en mente decide arriesgarse y recoloca la marca para intentar conseguir 200 puntos de estadística útiles. Una ventana muestra inmediatamente que la marca de la evolución fue reconfigurada. Desgraciadamente la estadística que redujo el protagonista fue su escasa estadística de suerte, y volvió a configurarse en la estadística de fuerza. Grid maldice a la marca y exige que le devuelvan su estadística de suerte. Grid maldice a la marca por haberle quitado puntos en su preciada estadística de suerte entre todas las estadísticas que tiene. Aún así decide girar la ruleta de nuevo y recoloca de nuevo la marca de la evolución. Esta vez el sistema informa de que le quitaron de nuevo 5 puntos en su estadística de suerte, y la estadística incrementada en 200 puntos fue la resistencia. Grid no podía creer su mala suerte, no volverá a confiar de nuevo en las probabilidades del azar. El desganado herrero decide dejarlo así ya que la resistencia lo ayuda a aumentar su salud y defensa, además de que le servirá mientras utilice su transformación negra. Parará de recolocar la marca para conservar los pocos puntos de suerte que le quedan. La historia continúa en Pangea ya en la noche. Aquí el cocinero Ethan se sorprende al escuchar que Grid es un herrero, y se alegra porque el protagonista haya conseguido ganar la competencia de herrería. El prota por su parte no imaginó que el bueno de Ethan se alegrara por él. Está agotado, pero este tipo lo ayuda a animarse. Aunque su comida no sea tan buena, este cocinero tiene el corazón para alimentar a los demás y celebrar los éxitos ajenos. Entonces Ethan saca un cartel, y menciona que finalmente podrá ponerlo. En el cartel se informa de que el campeón de la Copa Han Seok-bong come todos los días en su restaurante. Grid no puede creer que lo vayan a utilizar para tratar de conseguir más clientes, entonces alguien acerca una taza de té a nuestro protagonista. Se trata la camarera Yang Fei, esta última invita al protagonista al té por su propia cuenta, utilizará su dinero como regalo a Grid para celebrar su victoria en la competencia. Grid entiende que la chica tiene muchas bocas que alimentar mientras se esfuerza tanto, pero aún así puede sacrificarse por otros. Yang Fei en el fondo era una chica cálida. Pero en ello la camarera solicita un masaje en sus brazos a cambio. Grid por su lado maldice que todo sea horrible aquí, desde la comida hasta al personal. La historia sigue con el protagonista maldice al cocinero por haberle dado de comer excremento de vaca. Mientras vomita en la calle, Grid trata de animarse a sí mismo para soportar esto. Grid no entiende por qué sus estadísticas no subieron cuando se comió todo. Si el herrero quería hacerse más fuerte, no tenía otra opción, y decide desconectarse por el momento para descansar un poco. Con ello regresamos al mundo real, más concretamente al edificio de nuestro protagonista, donde Grid siente que todavía está algo mareado por lo que consumió en el juego. Necesita limpiar su estómago con una buena bebida de café. Grid puede ver que la cafetería está funcionando bastante bien, siente que en este sitio pierde su estrés. Los chicos del gremio también decidieron construir sus propios edificios y ya están casi terminados. El protagonista solía estar ahogado en deudas, pero actualmente puede afirmar que lo ha logrado. Los pensamientos del protagonista son interrumpidos por la camarera que le entrega su café, y además entrega un pastel por cuenta de la casa. Entonces la camarera menciona haber visto en las noticias, el primer día de guerra, con el Reino Eterno, pudo ver que el gremio Overgeared está pasando dificultades estos días. Grid por su lado cree que la chica es una fan suya. Pero la chica capta su atención al decir que los jugadores del Reino Eterno se unieron al ejército real, y están aislando completamente a las ciudades de Bairán y Patrian. Grid reconoce el nombre del ejército real como el ejército del rey Aslan, no puede creer que ese bastardo haya lanzado una misión para acabar con el gremio Overgeared. El protagonista nunca imaginó que el desgraciado movilizaría a los jugadores, necesitaba regresar con urgencia al juego. Aunque le pregunte a la Well, Grid sabe que el chico tan solo le dirá que no se preocupe. Así que en ese caso decide hacer una llamada. Entonces nos transportamos al otro lado del mundo, más concretamente a América, donde alguien se sorprende de recibir una llamada de esta persona. El que coge la llama es nada más ni menos que el streamer Bonnie Bonnie.
Cerca de Bairán, al norte de Winston, la ofensiva del ejército real para eliminar a las fuerzas rebeldes continuó aquí también. 5.000 jugadores de nivel 140 y 5.000 soldados de nivel 180 formaron un ejército de 10.000 hombres para reprimir a los traidores de tan solo 2.000 hombres. Afortunadamente el ejército real aún no ha llegado a Reidan gracias a las defensas de Jishuka como señora de Bairán. Yura podía ver que todos están haciendo su parte, pero ella siente que es la única que no está siendo de ayuda. No solo por Grid, la jugadora quería demostrar su valía como miembro de Overgear. Pon escuchó que el ejército real de nivel 160 fue a Patrian. Pero aquí está el ejército de nivel 180, no entiende qué hace aquí la fuerza principal, pero afortunadamente al ser una zona de nivel bajo, los jugadores también son de nivel bajo. Yura explica que dado a que Bairán está más cerca de la capital real, esta es una ubicación más estratégica. El lancero Pon piensa que si el Marqués Stein les ayudara esto sería más fácil. El tipo ascendió a Marqués gracias a la ayuda de Grid, pero estaba siendo un completo desagradecido. Yura recuerda que el Marqués siempre ha sido un fiel servidor del Reino Eterno, así que estaba priorizando la seguridad de su pueblo. Cree que tomar riesgos en esta situación debe ser muy complicado para él. Yura razona que a diferencia de su antiguo yo, que solo se concentró en su papel, el Marqués verdaderamente se preocupa por la gente. Algún día el Marqués Stein será esencial para el reino de Grid, así que deben protegerlo en esta guerra. Pon le pregunta a la chica que si irá con su espada, pues recuerda que el arma principal de los asesinos de demonios es la pistola de ingeniería mágica. Ante esto Yura responde diciendo que las habilidades son las mismas, y para Grid es más fácil forjar una espada que una pistola que requiere magia y alquimia. Más que nada, Yura estaba cansada de ser débil en el combate cuerpo a cuerpo desde los días en los que solía ser una maga oscura, por esta razón ha decidido mejorar sus reflejos y habilidades con la espada. Yura exclama que los enemigos son débiles, así que propone rotarse para ir eliminando a 100 enemigos en rondas cada uno. Saltando al campo de batalla decide empezar ella. Pon por su parte opina que simplemente defender la ciudad sería algo más sencillo. Pon pensó que la chica era inteligente, pero la imprudencia de Yura estaba al nivel de la Grid. Recuerda que la chica solía ostentar el 5º puesto en el ranking unificado. Ahora la chica había alcanzado la categoría de leyenda. Yura por su parte acaba con filas completas de enemigos. La historia avanza el tercer día de guerra en la ciudad fortificada de Borneo. Aquí una ventana informa a todos los jugadores de que están en la primera batalla para recuperar Borneo. La dificultad de la misión escala según la habilidad. Borneo es una ciudad fortificada en la frontera con el Reino Eterno, es un punto de defensa esencial para el reino de Gauss, pero ha sido ocupado por el gremio Overgear. El rey Cactus ordena castigar al malvado grupo Overgear por atreverse a invadir el territorio de Gauss y causar la guerra. Los fieles al reino serán recompensados correctamente. Para poder aceptar esta misión, los jugadores deberán ser como mínimo de nivel 130. La condición de victoria es ocupar Borneo antes de que la fuerza principal se quede sin alimentos en 3 días. Las recompensas de la victoria son: subir un nivel completo, un 10% de experiencia de habilidades, un arma única y una armadura de categoría épica. También hay recompensas por derrotar a NPC o jugadores sobreequipados. Los atacantes maldicen a esos bastardos del Reino Eterno, ya que por su culpa los jugadores del Reino de Gauss no pueden expandirse y están sufriendo por ello. Overgear solo tiene 400 miembros, tienen una fuerza total de 6.000 hombres, y la defensa de Borneo suma otros 1.000 hombres. Por otro lado, si tan solo se unieran el 10% de los jugadores de Gauss, tendrían un ejército de 20.000 personas. Pero las fuerzas de Overgear, aun siendo de nivel 180, empuñan arcos increíblemente poderosos. No entiende cómo pueden equipar a soldados comunes con armas de este nivel. Esto es algo que ni siquiera el Imperio Saharan puede permitirse. El sistema nos muestra que los soldados están utilizando grandes arcos de Grid con flechas de Yapa. Los atacantes pensaron que sería una misión sencilla debido a que no estaba Grid, pero el ejército de Overgear es monstruoso.
Ya es el día 3 y no han tenido ninguna posibilidad, no pueden ganar ni siquiera cuando no está aquí ni la fuerza principal de Overgear. ¡Qué panda de idiotas! Tenéis a la muerte enfrente de vuestros ojos, pero tenéis miedo de alguien que ni siquiera está aquí, dijo una voz haciendo presencia en el lugar. Inmediatamente después atraviesa todo el campo de batalla para llenarlo de sangre, acabando con los atacantes en un abrir y cerrar de ojos. Se trataba del guerrero de sangre Katz. Este último les ordena a los jugadores enemigos simplemente morir. Eres patético por emocionarte después de haber derrotado a los débiles, dijo alguien apareciendo en el lugar y dejando estupefacto al guerrero de sangre. Katz empieza a sudar al ver a este tipo aquí, y esta persona menciona que si hubiera sabido que tendría que ver a Katz alardear por unas gotitas de sangre, se hubiera unido a la segunda fuerza para destruirlo él mismo. Mientras todo esto ocurría, nos transportamos a la fortaleza de Patrian, donde los chicos del gremio habían salido del castillo para hacer frente a los enemigos directamente. Cada vez que cargan al ataque, destrozan completamente las formaciones enemigas. Superar el tercer día iba a ser algo difícil para los enemigos. Los chicos de Gauss también están luchando para intentar recuperar Borneo. Los atacantes creen que en una situación como esta la mejor decisión será dar un paso atrás. La conversación de los chicos es interrumpida por alguien que informa de que los refuerzos ya están llegando. No pueden huir ahora debido a que deben aplastar a estos bastardos arrogantes y sobreequipados. Los chicos reconocen a estos dos tipos como Jeff y Ralph, los maestros del gremio Zerap. Entonces una gran explosión ilumina todo el campo de batalla, acabando con muchos jugadores. Yizuka está impresionada por esta habilidad de daño en área tan masiva, ha acabado con las formaciones en un instante, ahora que esos tipos se han unido al campo de batalla se ha vuelto más peligrosa. No soy parte del reino eterno por lo que no obtuve la misión, pero no puedo quedarme fuera de esto, dijo el causante de la gran explosión decidido a destruir a todos. Se trataba del Bubat, el maestro del gremio Jack. Este último afirma que no puede dejar pasar la oportunidad de arruinar a Grid. Seuron por otro lado reta al guerrero de sangre, a luchar contra un oponente de su mismo nivel. En internet la gente no puede creer que hayan aparecido los maestros de los 7 grandes gremios. Se burlan de Grid, porque debe estar temblando de miedo ahora mismo. Desde una cámara alguien le pregunta a los espectadores si pueden ver bien la batalla. Expresa que hay 15.000 atacantes en Patrian, y 20.000 atacantes en Borneo. Es la guerra de mayor escala que ha tenido Satisfy en la historia. Ahora mismo el gremio Overgeared está siendo forzado a retroceder debido a que están siendo superados en número. Seuron posee la clase de saqueador de almas, con la cual puede tomar las almas de los cadáveres. Es alguien con una clase similar a la de Katz, alguien con un poder absoluto en los campos de batalla. El guerrero de sangre Katz confirmó que el segundo grupo de atacantes era completamente diferente a los primeros atacantes. El gremio ha estado defendiéndose toda la noche y están a punto de quedarse sin resistencia. No tienen líder en esta batalla, y Katz duda sobre que puedan aguantar 4 días sin el estratega Lawel. La compañía OGC graba la contienda e informa de que en esta guerra falta el protagonista, que ha estado nivelando como loco. Algunos especulan que huyó, después de ver que la batalla se volvió en contra de ellos. Entonces alguien menciona que esto es ridículo apareciendo sobre un gran dragón. Con esto las cámaras de OGC comienzan a enfocar al dragón sobre la fortaleza de Patrian. Se trataba del streamer Bonnie Bonnie, quien vino al lugar en representación de Grid para dar un mensaje. Los comentadores de OGC no entienden qué hace aquí el mejor streamer del mundo. Si os atrevéis a quedaros aquí en lugar de retiraros antes de que llegue yo, os mataré a todos y a cada uno de ustedes, tan solo tenéis 1 minuto, dijo Bunny Bunny el mensaje de Grid. Los jugadores estallan de la risa al escuchar esta declaración tan ridícula. Parecía que ese estúpido herrero no entendía la situación en la que estaba, no iba a ser capaz de revertir la situación en solitario. Los jugadores exclaman que esta es una guerra con decenas de miles de personas. Y esos bastardos del gremio Overgeared ya están quedándose sin resistencia. Bunny Bunny parece estar contento con la decisión de los desgraciados estos, puesto que si se hubieran retirado su directo no sería tan entretenido.
Quiere ver cómo Grid les patea el trasero a estos tipos para aumentar su número de espectadores. A tan solo 3 segundos de que acaben los 60 segundos, Yizuka desea que Grid venga desde el cielo para destruir el campo de batalla con sus espadas. Entonces Bonnie grita los últimos segundos para que acabe la cuenta atrás. Pensando que esta es la mejor presentación del mundo, grita para dar entrada al jugador Grid, aunque desafortunadamente no ocurre nada en el lugar. Los jugadores quedaron expectantes sin entender lo que estaba ocurriendo, no entendían qué clase de distracción fue esta por parte de Bonnie. Los chicos del gremio tampoco parecían estar entendiendo lo que estaba sucediendo. Los comentarios estallan de la risa al ver que Grid no apareció. Fue un silencio muy incómodo, y creen que el herrero Grid siempre fue así, otros simplemente opinan que es un cobarde. Bunny por su lado parecía estar sumamente avergonzado por lo que acababa de pasar. Mientras ocurría todo esto nos dirigimos al castillo de Pangea en el continente oriental. Grid no podía creer que esto estuviera sucediéndole a él, supone que debe estar soñando ahora mismo. Pulsando sobre el pergamino de retorno decide leer específicamente la descripción del ítem. El sistema le vuelve a informar de que el pergamino de retorno no está funcionando. Una ventana muestra que la fórmula de este pergamino no permite los viajes intercontinentales. El herrero legendario estaba realmente jodido. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.